Es el turno ahora del don Jorge Schreiner Marengo. Él es abogado y economista, especializado en política monetaria y crediticia, máster en Derecho, especialización también en Derecho Tributario, docente universitario y es miembro del directorio del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Se prevé que él hable con un enfoque constitucional y económico, pero conociéndolo a él, yo estoy seguro que va a tocar también el aspecto filosófico de todo esto para ahondar aún más este tema de la propiedad privada. Doctor Schreiner, por favor. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, quiero darle un enfoque económico, pero partiendo del rol del Estado. Resulta que si uno concibe que personas voluntariamente puedan intercambiar servicios, cosas, se puede resolver un montón de problemas del ser humano viviendo en comunidad, viviendo en sociedad. Pero hay cuestiones que no se pueden resolver desde el punto de vista de intercambio voluntario. Uno de ellos es la defensa. ¿Por qué? Porque es un bien colectivo. O sea, una vez que se instala una fuerza armada, se benefician todos de su presencia. Sin embargo, si yo compro un saco y lo uso, ese es un bien privado. O sea, si yo puedo excluir del uso a las personas, entonces es un bien privado. Si no lo puedo excluir, caso de defensa, seguridad, etcétera, etcétera, es un bien colectivo. Por lo tanto, una de las cuestiones claves desde el punto de vista económico es ¿cómo es que nació el Estado? ¿Para qué necesitamos al Estado? Y resulta que hay un montón de problemas que no lo podemos resolver voluntariamente. Uno de ellos, por ejemplo, que voy a mencionar es cómo yo defiendo la propiedad privada. Necesito una policía, necesito un marco jurídico, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene el enfoque que quiero darle. Por eso puse el rol del Estado, ordenamiento de la propiedad, para distinguir de que la propiedad puede ser privada o colectiva. Lo que voy a explicar por qué se opta por la propiedad privada es por algunas ventajas filosóficas y económicas que tiene la propiedad privada frente a la propiedad colectiva. Es un poco el enfoque que quiero darle. Por lo tanto, una de las cuestiones claves que quiero dejar sentado es que lo que hace el Estado es crear diferentes órdenes, diferentes sistemas. Es un orden monetario, donde hay un banco central, o un sistema de tipo de cambio fijo, patrón oro, o sea, fija un orden monetario, un orden fiscal, tributario, financiero, relaciones internacionales, el orden de competencia. O sea, son cuestiones que requieren de un marco institucional. A eso se le llaman órdenes o sistemas. ¿Ya? Dentro de esos sistemas, uno de los más delicados, uno de los más difíciles de tratar es el orden de la propiedad. ¿Qué significa un orden de propiedad? Es encontrar un conjunto de reglas que defina cómo yo adquiero la propiedad, cómo me protejo de terceros, cómo lo transfiero. O sea, un montón de aspectos que hacen a la propiedad necesita un marco institucional. Y eso no lo puede dar particulares entre particulares, sino tiene que haber algún tipo de acuerdo o costumbres, usos o leyes, pero necesita un marco institucional y ese es el rol del Estado desde el punto de vista económico. Ya. Ahora, veamos tres aspectos de la propiedad que son universalidad, en el sentido de que la propiedad es, especialmente en derecho real, es absoluto, o sea, me protege contra todos. ¿Ya? Es exclusivo, o sea, lo que acabo de decir justamente, al comprar el saco, al usarlo yo, excluye a tercero, por lo tanto, da esa exclusividad. Y tercero, que es fundamental, es la transferibilidad. Si a mí me otorgan un pedazo de tierra y por ley me dice usted no lo puede vender, estoy condenando al mal uso de ese terreno, porque a quien le adjudiqué puede no tener idea de agricultura y lo condeno a utilizar mal ese pedazo de tierra. Pero si le permito, a los un año se dio cuenta que no era un buen agricultor, puede transferir libremente, puede venir otra persona con una capacidad mejor y mayor para explotar ese pedazo de finca. Entonces, de ahí viene la importancia
tremenda en economía de la transferibilidad. Veamos desde el punto de vista económico la función que tiene un orden económico de la propiedad. Primero, la propiedad aumenta el bienestar de las personas. ¿Ya? Le da seguridad, le da libertad y le da independencia. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si una persona que tiene un empleo, pero no pudo tener ahorros por ahí en certificado de depósito, en bonos, en acciones, en lo que fuera, sale despedida esa persona? Automáticamente su capacidad de negociación para un mejor empleo decae. Pero si pudiera acumular de su sueldo, de su remuneración, tener activos mediante el ahorro, y eso se le pertenece al trabajador que estuvo ahorrando en el tiempo, tiene esa capacidad de negociación. Por lo tanto, adquiere libertad, adquiere independencia. De ahí el sentido del ordenamiento de propiedad es justamente, su primera función es eso, aumentar el bienestar de la sociedad a través de los individuos. Comparto plenamente esa visión. Y la segunda función es conservar valores e incentivar. Y acá viene una función increíble del orden de propiedad, que es la función de estímulo. Cuando, y esto lo discutieron Aristóteles y Platón era el del sistema comunitario, y Aristóteles correctamente le dijo, pero si una persona no poseyese algo suyo, ¿qué incentivo tendría para mejorarlo? ¿Ya? Entonces la siguiente función del orden de propiedad es que yo puedo permitir la innovación, la inversión, porque sé que es mío. El producto de lo que estoy invirtiendo, sé que me van a proteger. O sea, ese conjunto de reglas y de instituciones permiten proteger producto de mi esfuerzo, de mi creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la función básica del orden de propiedad, es justamente esas tres: aumentar el bienestar, incentivar y motivar las innovaciones y las inversiones. Ahora, ¿qué es lo que debería regular? Ya se mencionó que el alcance del derecho de propiedad trasciende a las cosas, trasciende a la tierra. Tengo que ir a bienes intangibles. Por ejemplo, si escribo una música, si escribo un libro, esa es mi propiedad. Estoy protegido como autor. Por lo tanto, si solo nos preocupamos de mirar a la tierra y fruto de la tierra, y nos olvidamos que el ser humano es el mayor creador, dejaríamos fuera un montón de derechos. Por lo tanto, una de las cuestiones fundamentales es definir el alcance de lo que es derecho de propiedad. ¿Qué incluye? La regla general es la libertad de adquisición y de disposición, que es lo que en latín decía autendi. Y ahí la gente interpretó como abuso. No es abutendi, abuso, es capacidad de disponer libremente de tus bienes. Eso significa la capacidad de disponer. Entonces, adquiero libremente y dispongo de lo que adquiero libremente. Esa es la regla general. Ahora vengo a mencionar cuestiones sumamente delicadas, de índole filosófica, presidente, que son los límites bajo los cuales funcionan esas reglas. Uno es, y esto viene desde la doctrina de la Iglesia Católica, estamos hablando de la primera encíclica Rerum Novarum especialmente, que recogió en cierto modo el concepto de propiedad, lo defendió magistralmente frente al comunismo, al colectivismo, pero puso ahí toda tierra o todo recurso que el ser humano recibe de la naturaleza, don de Dios, debe estar también al servicio comunitario o del interés social. Ese es un concepto que viene de la doctrina social de la Iglesia Católica. Y eso se encuentra en casi todas las constituciones del mundo. La alemana, la paraguaya, todas tienen ese mismo concepto de tiene que tener una función económica, una función social. ¿Por qué? Porque si yo retrotraigo y digo, este es tu terreno, vos podés hacer todo lo que quieras con él, hacer podrir los frutos, el mango que se cae, que se pudra, no es desde el concepto, digamos, de derechos que están
planteado desde la Iglesia Católica y se recoge esto. Ok, sí, podés tener, pero no podés abusar, en el sentido de compartir. Ese es el mensaje de por qué tiene eso. Y otra cuestión delicadísima que debe arreglarse, y en nuestro país está bastante bien arreglado porque hay varios marcos, es los derechos de terceros. Yo no puedo hoy instalar una fábrica cerca de una ciudad, ¿ya? Porque el ruido, el humo estaría molestando a toda una ciudad. Por lo tanto, localización hoy es un límite reconocido en casi todas las constituciones del mundo. ¿Por qué? Porque hay problemas ambientales, como lo dijo bien el doctor Ricardo, de que tiene que resolverse. O sea, yo no puedo instalar fábrica ruidosa, fábrica que produzca humo, el deterioro de los ríos, un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad de las personas, el ambiente, y un tema muy delicado que voy a mencionar un poquito más adelante es el tema de la concentración. O sea, cuando hablamos de concentración, no solamente de tierra, sino también de otros tipos de activos, ese es un tema absolutamente delicado que está en nuestra Constitución con una redacción bastante confusa que quiero dilucidar con ustedes. Ahora, los tipos de propiedad son privada, individual o comunitaria, como por ejemplo las cooperativas. O sea, las cooperativas menonitas, etc., son absolutamente privadas, pero comunitarias, ¿verdad? Ningún problema con todos los conceptos, está protegido, nadie lo puede invadir. Toda la protección del concepto privado se le aplica, solo que es de uso comunitario. Y el otro es el estatal. Y ahí viene una de las cuestiones más delicadas. ¿Qué es lo que debe pertenecer al Estado? Depende crucialmente de una cuestión previa que ahora voy a mencionar. ¿Qué es? En una sociedad se tiene que de alguna forma decidir la forma de planificar, descentralizada, individual o colectiva, planificación central. Si yo decido por planificación central, mi propiedad tiene que ser colectiva, no hay caso, porque si yo planifico, tengo todo mi equipo de economistas y expertos y planifica para toda la sociedad, pero la propiedad es privada, ¿cómo voy a lograr que mi plan se cumpla? Por lo tanto, tiene que haber coherencia entre la forma de planificar y la forma de la propiedad, la forma de emitir el dinero, todo tiene que haber coherencia en esos órdenes. Por lo tanto, si yo elijo un modelo colectivista o lo que fuera, por supuesto que va a ser planificación central, la propiedad tiene que ser colectiva, o si no, no hay forma de lograr los objetivos. Por lo tanto, ese es un tema muy importante. Lo que encontramos una diversidad de soluciones, porque no hay una solución única, es ¿a quién pertenece el subsuelo? No el suelo. En Paraguay es clarísimo que el suelo pertenece al dueño, no hay nada que discutir ahí. Pero el subsuelo, vamos a ver después que tienen soluciones muy diferentes en nuestro país, donde hidrocarburo, por ejemplo, es del Estado paraguayo. En Estados Unidos, el que encuentra hidrocarburo en su terreno es de él, no es del Estado. O sea, son diferentes modelos que hay que tener en cuenta. El espacio aéreo está bien restringido en nuestro país por la ley aeronáutica, la ley de urbanismo. O sea, yo puedo construir hasta cierta altura, siempre y cuando no impida el aterrizaje, etcétera. O sea, un montón de limitaciones que tiene la propiedad, pero por carácter de su función social, utilidad pública, etcétera, etcétera. O sea, son aspectos complejos, pero hay que tenerlo en cuenta. No es un derecho de propiedad sin límite, tiene límites clarísimos. Veamos los elementos que están en nuestra Constitución. El artículo 109, que habla de la propiedad privada. Me encontré con comentaristas del Código Civil, dice que claramente el artículo 109 se refiere a la propiedad inmueble. Y cuando es inmueble, el concepto es dominio. Porque el derecho de propiedad trasciende a los inmuebles. Entonces, tengo mi duda, y que voy a recurrir al doctor Altamirano eso, para que nos ayude a dilucidar realmente de qué se trata el artículo 109. Si incluye todos los aspectos relacionados al derecho de propiedad privada o es realmente solo a los inmuebles. Veamos.
Las reglas generales de la Constitución son dos. La garantía de la propiedad privada, dice, y la inviolabilidad de esa propiedad. Pero tiene condicionantes. Primero dice en la Constitución, su contenido y su ley, su contenido y su alcance, su límite va a ser definido por ley. Entonces nos vamos al Código Civil, Código Rural o Reforma Agraria, un montón de leyes que hacen al contenido y al límite. Ese voy a tocar un poquito más adelante otra vez, porque es un tema profundamente conflictivo hasta hoy. La función económica y social lo encontramos desde la Constitución del 40, 67, 92, repiten el mismo concepto de que se garantiza la propiedad privada, etcétera, etcétera, pero debe cumplir una función económica y social. ¿Qué es lo que le agregaron en el 92? Y en cierto modo lo recogen de Locke, es que yo tengo derecho a la propiedad, pero tengo que reservar a los que vienen. Y eso genera económicamente un problema enorme. ¿Cómo es posible, si retrotraemos al mundo con Adán, todo el planeta Tierra era de Adán? Pero Adán puede cultivar a lo mejor 2 hectáreas, 10 hectáreas. Su límite es su capacidad de producción, su capacidad de ocupación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo le otorgo a una persona una finca, pero nacen niños, nacen y se convierten en seres mayores, tengo que darle acceso. Ese es el error, desde mi punto de vista, de Locke, de hay que reservar un pedazo para los que van agregándose, porque su principio es el de igualdad en las personas. O sea, ese es el principio que usa en cierto modo y recoge Proudhon, es un filósofo francés que escribió un libro llamado ¿Qué es la propiedad? Y la propiedad es un robo, responde él, justamente por una cuestión que quiero mencionar enseguidita, que es ¿cómo yo adquiero la propiedad? Toda la Iglesia Católica, todos los filósofos dicen, fruto de tu trabajo. Impecable. Y sale Proudhon y se agarra de eso. Entonces, ¿de dónde saca derecho el que arrienda su tierra y tiene derecho a recibir el 10º, la 20ª parte de la producción, si él ya no trabaja? Dice. Fíjense el camino berenjenal que se genera con un concepto filosóficamente muy atractivo, pero que en la práctica genera un problemón. ¿Cómo yo justifico hoy el concepto de alquiler, arrendamiento, leasing, etcétera, etcétera, si yo ya no trabajo? O sea, si la tierra pertenece a quien lo trabaja, por definición yo no puedo alquilarlo. Y ese es un problema enorme que la Iglesia Católica sí dice puede alquilar porque él lo adquirió genuinamente, después, etcétera, etcétera. Pero ese es un tema de cómo se interpretan ciertos conceptos. Otro tema es la inviolabilidad, y la garantía tiene 2 excepciones. Por sentencia judicial se puede privar. Por ejemplo, se puede perder la casa. ¿Por qué? Se ejecuta una hipoteca, no pagó a alguien su obligación, ok, demanda, sale una sentencia, remátese la casa y la casa pasa a ser de la persona que lo adquirió en el remate. O sea, esa es una limitación propia. No es una protección absoluta, sino que efectivamente el patrimonio, en forma de casa, en forma de auto, lo que fuera, puede ser, digamos, limitada por un juez a través de una sentencia basada en la ley, dice la Constitución. Desde 1870, sistemáticamente dice, si un juez se basa en la ley, se puede perder la propiedad, ¿ya? El otro concepto delicado es la utilidad pública. Se entiende perfectamente si yo quiero hacer una carretera que toda la sociedad se beneficia, es, digamos, hay una utilidad pública. Quiero hacer un puente, una carretera, etcétera, etcétera. Pero interés social me resulta un poquito difícil de seguir, porque ¿de dónde sale ese interés social? Me es difícil de interpretarlo y ese es peligroso. Toda interpretación muy diversa en la Constitución se presta a la izquierda, a la derecha, al centro, etcétera, etcétera. Entonces, veamos una cuestión que es fundamental, que es la garantía, en el caso de expropiación, del previo pago a través de una justa, porque es la palabra que usa la Constitución, justa indemnización.
¿Qué es justa? Nos vamos para atrás, y al final, en Santo Tomás de Aquino y un montón de filósofos, nos da a entender de que es aquel precio de equilibrio que se observa en el mercado. Ese es un precio justo. O sea, aquel que produjo algo, la gente le paga con gusto, y ese precio que rige es un precio justo. O sea, es un precio de equilibrio en sentido económico, ya. Porque si vamos a buscar qué es justo, es realmente complejo el problema. Lo que nos distingue acá en la Constitución son dos cosas. Una es por convención, lo cual garantiza que entre las partes se estuvo negociando. Y ese precio pactado posiblemente sea justo el precio, porque fue negociación entre las partes. Pero cuando hay sentencia judicial, ya es más complicado, porque puede haber abuso, que es lo que ocurrió en muchos casos. Se adjudica lo mismo del terreno a pesar de que la deuda era menor, etcétera, etcétera, porque se puede hacer un montón de triquiñuelas en el momento del remate, no aparece nadie, entonces se adjudica nomás por el valor de la deuda y puede quedarse con un inmueble absolutamente de valor superior, por ejemplo. Y ahí viene un tema que a mí siempre me llamó la atención de nuestra Constitución, la actual, es que introdujeron una excepción o una salvedad muy grande, que es los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, dice la Constitución. Por lo tanto, nos remitimos al artículo 116 y ahí nos encontramos que cada caso, no va a haber una ley de expropiación general para la reforma, caso, por ley. Y ahí viene lo grave que yo encontré en la Constitución, es que por cada expropiación, la forma y el plazo se establece por ley. Entonces yo expropio un latifundio, 1 millón de hectáreas, no importa. Le digo, te pagaré en 100 años, con un bono cupón cero, o sea, no tiene interés. Absolutamente constitucional, pero es confiscatorio. Esta redacción es sumamente peligrosa porque deja abierta a la forma de pago, es caso por caso, no una ley, no exige una ley general, sino caso por caso. Y ahí viene la palabra que yo usé, concentración o tamaño. Cuando hablamos de tierra, en 1870 decía contenido y límite por ley. 1940, con claridad dice, ningún individuo, ni ninguna sociedad, empresas, etcétera, etcétera, puede tener más allá de un cierto límite o tamaño determinada por ley. Pero por lo menos exige la Constitución que se ponga un límite. Veamos, 1967 dice contenido y límite por la ley. No hay latifundio improductivo, nada de esos conceptos no existe acá. Pero en 1992 introducen contenido y límite por ley más latifundios improductivos. ¿Y qué pasa con los latifundios productivos? ¿Ya? Y ahí viene uno de los temas que a mí, como economista, siempre me llamó la atención. Si yo tengo 1 millón de hectáreas de bosque nativos, y mediante eso el Paraguay respira y el mundo respira, ese no es improductivo. Pero a efecto de nuestra Constitución, a efecto de la ley de reforma agraria, es un bosque improductivo. Por lo tanto, es peligrosísimo, salvo que se agarre algunas cláusulas que dice deberá proteger el ambiente. Por ahí puede alguien decir, ok, es mediante este bosque el mundo respira, pero si usamos que un bosque nativo es improductivo y se presta a eso, se puede hacer la expropiación por la vía que estamos haciendo. No hay una protección en términos de tamaño, sino el concepto de si es productivo o improductivo. Por lo tanto, si me van a expropiar 1 millón de hectáreas que estoy produciendo soja, por ejemplo, ¿cuál es el criterio que tengo que usar ahí? Ya no es latifundio improductivo, está produciendo. Entonces ahí genera un vacío peligroso, digamos. ¿Ya? Y voy redondeando, los temas complementarios en la Constitución son estos 3 últimos temas que voy a mencionar. Derecho de autor y propiedad industrial, artículo 110. El texto es bastante bueno en forma aislada. Ahora, si uno agarra el artículo 109 de interés social y lo lleva al 110, se puede perfectamente expropiar patentes, marcas, porque es de interés social
expropiar la música de fulano de tal, es demasiado interesante es que yo expropie la música de Patria Soñada, porque es de interés social. O sea, estas redacciones así se prestan, digamos, a peligrosas interpretaciones. Hay un artículo que me llamó mucho la atención, el 111, que dice que cuando va a transferir el Estado sus empresas públicas, y no llega ni a 5 en Paraguay, pero está en la Constitución, exige 2 requisitos. Uno, tiene que darse preferencia a los trabajadores de esa empresa pública y a los directamente interesados o afectados por el servicio. Entonces, si yo voy a privatizar ANDE, primero tengo que ofrecer las acciones a los trabajadores de ANDE y luego a todos los usuarios de ANDE. Esa es la lectura de la Constitución, lo cual es un problemón en el sentido económico. Y el último tema es el dominio del Estado. Y en nuestro país, claramente, hidrocarburos, minerales sólidos, líquidos y gaseosos son del Estado. Se excluye, por ejemplo, sustancias pétreas, terrosas o calcáreas, pertenece al propietario de esa finca sin ningún problema. Pero encuentra oro, encuentra gas o lo que fuera, ese es del Estado. Y el Estado establece en el artículo 112 la forma en que puede conceder su exploración, su explotación por tiempo limitado, dicen. O sea, este es un concepto extraordinariamente importante. ¿Por qué? Si nos vamos a la China hoy, el terreno sigue siendo del Estado chino, pero los chinos son propietarios del edificio, por ejemplo, ya son dueños de acciones de empresas, pero la tierra, incluso el suelo, sigue siendo del Estado chino, por ejemplo. Este es un concepto sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que trata de regular la Constitución es los intereses del Estado, del concesionario y del propietario. ¿Por qué? El propietario, viene un tercero a través de investigaciones satelitales, descubre hay petróleo acá. Entonces, ¿qué hace? Le pide el permiso correspondiente para hacer y tiene que, por supuesto, pagarle por buscar petróleo. A lo mejor le dice, si encuentro te daré 5%, lo que fuera. Eso es lo que busca la Constitución, que se proteja en una ley general de hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y termino con una reflexión personal. Después de todo lo que revisé, es que la propiedad como derecho fundamental trasciende a los bienes de la naturaleza. Su clave está en el ser humano, que trabaja, que crea y se asocia con otros para resolver sus problemas. Por lo tanto, si yo me olvido y compartimos plenamente del ser humano, que es lo valioso ahí, es el ser humano, estamos, digamos, confundiendo las cosas. ¿Por qué? Si uno mira hoy qué es lo más valioso en algunos países, pregúntenle la riqueza o el patrimonio de Bill Gates, Bezos. No tiene una estancia, tiene acciones, son empresas valiosas. ¿Por qué? Porque el americano ve la riqueza en la acción, en un bono. Al paraguayo, riqueza es solo su tierra, porque tenemos un concepto del medioevo de que riqueza es la tierra, así como para el mercantilista riqueza era el oro. Entonces, de ahí viene un tema delicadísimo en derecho de propiedad. Si no ampliamos que el concepto de propiedad trascienda la tierra y no protegemos al ser humano, estamos en un problema. Muchísimas gracias.